Buenos días para todos y cada uno. Siéntense, por favor. Venimos de trabajo de llegar a una nueva versión. Y estamos en creyentes según Dios. Y alguien me decía, ¿y por qué creyentes según Dios? Porque es según Dios que debemos proceder. Y entonces llegamos a la pregunta de ser ejemplo. Naturaleza, nuestra tendencia es buscar a que nos reconozcan, que todo el mundo sepa que tenemos un título, como si sin un título no fuéramos nadie. Y se ha promulgado mucho los nadies. Pero en el Señor, tú y yo somos valiosos. En el Señor el título demuestra, es una función. Eso quiere decir que mientras que el mundo señala, en el Señor se sirve. Mientras que en el mundo la gente sale a que le digan doctor, eminencia, por un título, en el Señor nos dice que los primeros serán los últimos y que todos somos siervos. El Señor, el Maestro, nos dio ejemplo de ello. Se hizo siervo. Vino, nos dice Filipenses, tomó forma de hombre y nos sirvió. Prestó ese servicio maravilloso. Por eso, si tú y yo estamos buscando servir en ese agradar a Dios, tenemos que mirar a la palabra, el servir de corazón, teniendo en cuenta orar con sinceridad, actuar sin demora, escudriñar las escrituras a diario, ayunar para poner las prioridades en orden, andar en integridad, adorando en todo tiempo como estilo de vida y dando prioridad a las cosas del Señor, procediendo con fe en el caminar diario. Cuando nosotros miramos las cosas así, son inversamente proporcionales. Las cosas de Dios, el título de Dios, a las cosas del mundo en el título del mundo. Y entonces podríamos ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Enséñale todo esto a los hermanos y serás un buen siervo de Jesucristo, movido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Pablo, por medio de Timoteo, nos está exhortando a todos y cada uno a ser buenos diáconos, buenos servidores. Y no está hablando para la casa, está hablando para la iglesia, está hablando para la congregación, está hablando para todo lado, en todo momento, donde quiera que estamos. A donde quiera que vayamos, Pablo nos está exhortando a ser excelentes servidores. Bien, ¿por qué no nos evaluamos? ¿Por qué realmente no miramos desde la palabra el tipo de alimentación diaria que tenemos? Nutrido por la palabra de la fe, dice Pablo.
vemos qué nos está ocurriendo. Hoy en día, ese consumo habitual en el caminar diario, la televisión, las redes sociales, las excusas, las justificaciones, todo esto ante la palabra. Y muchas veces en el caminar diario nosotros decimos, reconocemos que andamos en bendición. Muchos tenemos la costumbre de, ¿cómo estás? En bendición. Pero, ¿por qué no reconocemos que en lugar de andar en bendición muchas veces andamos en desnutrición? En esa desnutrición espiritual, y creemos ser los mejores siervos cuando realmente estamos en una dieta y en una sequedad. Pero qué diferente es cuando tú y yo, en concordancia a la palabra, nuestra dieta es escudriñar la palabra, escuchar un devocional diario, estudiar la palabra, preocuparnos por las cosas que nos hacen crecer. Ahora quiero dejar claro, yo aquí no vengo a decir que es mala las redes sociales, que es mala la televisión, que es malo el internet y todo aquello que nos está alimentando. No. Yo no estoy hablando de que eso está mal. No. Lo que sí se tiene que hacer es regular su uso. Hoy en día todo alumno debe tener internet porque es que ahí consulta las tareas. Pero si no les enseñamos a regular su consumo, todo se le vuelve tareas en todo lo que está haciendo. Nosotros debemos aprender a utilizar todo en beneficio de predicar la palabra. Soy un convencido de ello, que las herramientas que nos van dando el Señor nos permite utilizarlas para poder enseñar y compartir el mensaje. Porque si no, entonces yo sería el primero que estaría en contravía de lo que estoy diciendo. Nosotros nos encuentran en las redes sociales, entonces estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter. Pero si van y consultan, todo está desde la proclamación de la palabra. Y entonces alguien dice, pastor, pero yo no veo nada personal. No, es que no es personal. Es que no soy yo, es el Señor el que debe ser exaltado. Y ahí es donde estamos funcionando mal. Porque entonces publicamos lo que estamos haciendo y después nos dicen o nos quejamos que por qué la gente nos critica y que cómo sabe tanto de nuestra vida. Hoy en día encontramos más la vida de la gente que la vida del Señor. Y en el caso nuestro, si ustedes miran, todo es hacia el Señor. No hay nada personal. Entonces, tenemos que aprender a priorizar para que las herramientas no se nos vuelvan peligro. No es venir a satanizar el cajoncito como se hacía antes, sino es aprovechar el cajoncito como se hace ahora. Entonces ya es una decisión particular de lo que tú ves, la cantidad que ves y el tiempo que gastas en ello. Tú y yo aprendiendo desde la palabra a regularizar las cosas sin satanizar las cosas. Todo obra para bien a los que aman a Dios, dice la palabra. Por eso, con todo respeto, hoy vemos
que ya a los bebés, a los niños se les da el celular para que ellos se entretengan. Y nos enorgullece porque hoy los niños ya manejan el celular. Y no nos hemos dado cuenta que hasta nos manejan a nosotros. Y entonces les ponemos los juegos. Y entonces los ponemos a jugar. Con eso así nos dejan hacer las cosas. Y hoy tenemos niños por medio de los juegos, de las películas, de los comerciales, agresivos y demás. ¿Todo por qué? Porque nos hemos sido nosotros los reguladores. Ponle al niño a escuchar la Biblia a ver qué te dice. Pon al bebé a que vea muñequitos de la Biblia a ver qué te dice. Hoy en día, con tantos métodos que hay, la Biblia la hay en todas las formas y en todas las versiones, para niños, para bebés, para adultos, para jóvenes, para los que son perezosos, para los que les gusta indagar. Entonces hay estudios de la Biblia, hay la Biblia en diferentes versiones, lenguajes, dialectos y de todo. ¿Por qué no empezamos realmente a nutrirnos de la palabra de Dios? Eso da ejemplo no solo para los que viven con nosotros, sino para los que nos ven diariamente. Y así, en lugar de normalizar en la casa, en el trabajo, en la familia, pues entraríamos a tener una actitud diferente, una vida diferente, y no nos quejaríamos tanto de lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Eso nos llevaría a que apartáramos las malas costumbres, las malas mañas, los malos vicios, y estaríamos llenando nuestra familia de la palabra de Dios. Y sería un ambiente diferente en la familia. Pues por eso no solo Pablo nos está exhortando a nosotros, sino también nos está diciendo que tú debes estar nutrido, que debes a tu familia en ese proceso de alimentación continua para poder pensar, hablar conforme a la palabra. Ahora, eso requiere también el tiempo de estudio como tesoro inagotable, y se va a volver imprescindible el compromiso, la comprensión y la presentación de la palabra de Dios, y entonces vamos creando hábitos, no solo en nosotros, sino en nuestra familia, y eso es lo que ha faltado. Y entonces llevaríamos a la familia a estar más en la palabra de Dios y menos en cosas del mundo. Tendríamos menos jóvenes perdidos en el mundo y más jóvenes encontrados en la familia. Esa es una forma de ser ejemplo, porque Pablo nos dice que tenemos que enseñar el cuidado de apartarnos de la verdad, de la verdadera fe en Cristo Jesús. Hoy los jóvenes, los niños saben más de fútbol, de tantas cosas, de tantas áreas, pero muy pocos saben la palabra de Dios. A mí me encanta porque uno le pregunta al niño, ¿quién es José? ¿José es el portero de qué equipo? ¿Quién es Faraón? Creo que ese es el que compra jugadores allá en el otro lado del continente. Y todos lo relacionan con lo que están viviendo diariamente. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que se nos perdió el norte. Podemos perder el norte de la familia. Todo por no ser ejemplo en el caminar diario.
Y a veces se cree que esto se debe hablar para la congregación cuando nos congregamos. Y esto se debe extender a la familia para cuando somos testimonio y ejemplo en el caminar. Todos aquí tenemos sobrinos, hijos de amigos, de compañeros, que podríamos hacerle un test sobre la Biblia. Y entonces yo ya lo hice. Por eso les planteo que lo hagamos. Entonces yo le pregunté a un hijo de un conocido y le dije yo, oye, a mí me gustaría saber qué tanto has aprendido de la Biblia. Ah, es un libro que mi papá tiene allá en la biblioteca, alto, y que no debo coger porque se daña. Y entonces, ¿qué has aprendido de la Biblia? Eso, que es un libro que hay que cuidar. A veces no damos cuenta de lo que estamos transmitiendo. Cómprale un libro de la Biblia para niños que él lo pueda rayar, colorear. Tu Biblia puede ser de mucho cuidado para ti, pero debe ser un libro de consulta para otros. Y entonces así vamos llevando el ejemplo a nuestra familia. Ah, es que mi niño no utiliza sino el celular. Genial. Sintonicémosle los cuentos de la Biblia para niños y él va a estar interactuando. Y nos va a hacer preguntas que muchas veces nosotros no las sabemos contestar. Porque si no hemos escudriñado la palabra, el niño nos hace una pregunta, ¿en qué quedaremos? Por eso tú y yo debemos hacer esa parte diligente en cuanto al llamado de ser servidores de Cristo. Y entonces podríamos ir a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, donde Pablo está diciendo, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Pablo nos llama a ser diligentes. Pablo nos llama a que utilicemos todas las herramientas que hoy tenemos. A nosotros se nos ha olvidado que cuando querían aprender de la Biblia, le pasó a Jesús y les pasó, tenían que sacar unos rollos de papiro. Hoy en día tenemos la Biblia en el celular, nos la hablan, nos la cantan, nos la lloran, nos la gimen. ¿Cómo quiere la Biblia? Y ellos se la aprendían de memoria. Es más, es un requisito aún todavía de los judíos. El Antiguo Testamento se lo saben de memoria. Hoy en día tenemos personas que se la saben de memoria pero no la aplican. Hoy en día tenemos personas que la leen pero no la ponen en práctica, no la intronizan hacia su corazón. Por eso el llamado es a ser diligentes. El llamado es que en tu diligencia sea ante el llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado que te hizo el Señor? Es el llamado que nos ha hecho a todos, ser siervos de Cristo para el prójimo. Y es ahí donde todo lo ponemos de nosotros para que nuestra alabanza sea el resultado de nuestra adoración, que no es otra cosa sino que brindarle nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio y nuestra devoción a Dios el Padre en el caminar diario. Ahí está, sencillo. La adoración no es agacharse uno y cantar diferente. No. Alabar no es salir a saltar, a gritar. No.
Todo es un resultado de un proceso en el Señor. Entonces, eso nos llevaría a poner en práctica Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos y más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Si nosotros miramos estos dos versículos, Segunda de Timoteo 2:15 y Primera de Timoteo 4:7, vendríamos a evaluarnos si tenemos algo de qué avergonzarnos. Ahora, si uno pregunta, y si a mí me preguntan si tengo algo de qué avergonzarme, no. Yo, el Señor, estoy 1 a 10, 11. Es más, ya estoy llegando al 12. Pero si uno realmente mira en su corazón, todos nosotros hemos aceptado las fábulas y los cuentos y los mitos que se han dado y se siguen dando en el caminar diario. Lo hemos aceptado muchas veces por no discutir. No quiero entrar a pelear con nadie. Lo hemos aceptado porque hemos deambulado en cosas que no tienen sustento bíblico. Todos nos comimos el cuento de que Adán y Eva se comieron una manzana. Pero si uno mira en la Biblia, por ningún lado aparece la manzana. Es más, en ninguna parte dice que era un manzano. Ahora, estamos tomando un ejemplo porque de eso podríamos hablar, de los mitos que estamos tomando del mundo, trayendo a la iglesia y caminando en ellos. Entonces, deberíamos reconocer que todos hemos caminado, que todos hemos permitido y que todos hemos andado en mitos, en fábulas, en cuentos, y muchas veces lo hacemos por desconocimiento de la palabra. Muchas cosas las hemos tomado, pero las hemos ido a comprobar con la palabra. Y es ahí donde tenemos que decir, Señor, hemos hecho por omisión o por omisión. Es triste, Señor, hemos hecho por negligencia. Y lo más grave como cristianos es creer que ya no sabemos todo. Ese versículo, ¿cuántas veces yo lo he leído? Miremos cuántas veces nos hemos evaluado. Porque la palabra nos debe exhortar para caminar diferente. Es por eso que Pablo nos exhorta a que debemos estar bien nutridos. Pero también dentro de la nutrición es estar bien entrenados. Así como ese ejercicio diario para tu bienestar y tu salud, también debemos hacer el ejercicio diario para nuestra salud espiritual. Una vida dedicada a Dios es una vida dedicada a la piedad, que no es otra cosa que en todo manifestar la forma de pensar y actuar acorde a la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo también nos está diciendo, entrénate. Allá en Primera de Timoteo 4:6, yo no he perdido el rumbo. Allá Pablo dice, entrénate. Y el entrenarse requiere energía, trabajo, hábito. Es un proceso continuo. Así como cuando vamos al gimnasio. Más, ambas cosas debemos hacerlas. Eso hace parte de nuestro cuidado. No solo ser atractivo físicamente, entonces no debo engordar, entonces me voy a cuidar. No. Debo ser activo espiritualmente. Porque tú eres el representante del Señor donde quiera que estás. Tú eres el embajador del Señor donde quiera que estás.
Ahora, imagínense un embajador paliducho, flacucho, que ya se fuera a caer y todo el mundo está pendiente no de lo que dice, sino que no se vaya a caer. No vaya que se nos parta el hombre aquí. Y un representante del Señor donde no tiene ni idea de la palabra, donde todo versículo lo pone a patinar, a dudar de la fe. ¿Estaría transmitiendo una persona así a los de su casa? ¿Qué seguridad tendría en su caminar diario una conversación con otra persona? Por eso, ¿qué estamos haciendo? Si ambas cosas son necesarias y debemos cuidar nuestra parte física y cuidar nuestra parte espiritual para tener un equilibrio y bienestar. Es que se nos ha olvidado que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y el templo hay que cuidarlo, física y espiritualmente. Es que ser templo del Espíritu Santo es que tú tienes un altar en ti. Y si tienes un altar en ti, hay que cuidar el altar. Entonces espiritualmente tienes que ir y estar avivando el fuego. Jamás se debe apagar el fuego. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y entonces ya estamos hablando de que tú y yo somos sacerdotes, porque estamos avivando el fuego que hay en nosotros. Y ese fuego aviva tanto que tiene que transmitirse a otros. Y entonces estamos hablando del ejemplo que estás dando. Y tú das ejemplo desde que te estás parando, desde que te estás moviendo, desde que estás hablando. Tú estás dando ejemplo en la fe, en el testimonio, en el compromiso. Cuando tú hablas, estás hablando en nombre del Señor. Por eso es que a ti te dicen, ¿y tú eres cristiano? Siempre estamos en evaluación y nunca nos hemos dado cuenta. Y no es que la gente critique, no. La gente está evaluando qué tanto hay visto en ti y en tu caminar diario. Por eso el servir a Dios tiene que ver con inteligencia, con hablar, tiene que ver con conocer, aprender, vivir la palabra del Señor, hasta tal punto que la palabra del Señor se vuelve un estilo de vida en tu vida. Ahí ya estamos definiendo qué es cristiano. Es eso. Tiene que ver directamente con nuestra disciplina espiritual, pero también tiene que ver con nuestra cercanía, estar apartados de Dios. Porque también la palabra dice que tú y yo no podemos ser fluctuantes. Hoy sí, no. Yo quisiera ver un embajador que se levanta hoy diciendo, yo presento al gobierno. La quincena es el día que está. Yo lo he repetido todos los 15 días que me van a. Miren, el mejor patrón que tenemos es el Señor. Todos los días nos bendice. Todos los días tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros empezamos a obedecerle, todos los días nos da, dice la palabra. Por eso la autodisciplina es importante, no solo en la parte física, sino también en la parte espiritual. ¿Cómo sea de diferente tu hablar, tu caminar, tu corazón, tu vida, tu familia, si realmente aplicáramos la palabra y fuéramos ejemplo de una vida espiritual? No estamos hablando de ser santurrones,
No estamos hablando de venir al templo, coger las alitas, ponernos la corona y llegar levitando. No. Estamos hablando de herida espiritual, donde en tu casa, en tu trabajo y donde quieras que estás, eres la misma persona, las mismas convicciones y con las mismas aplicaciones. Tenemos que acabar la dualidad. Eso es una de las cosas que nos enseña la palabra. Debemos aprender a ser de una sola pieza. Íntegros, dice la palabra. No podemos ser de los que empezamos la tarea y nos cansamos. No podemos ser de los que, como los niños pequeños, nos comprometemos a todo y no cumplimos. No podemos ser de los que andamos hoy sí, mañana no y mañana quizás no. Cristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos llegar al Padre, entrar a Él, cenar con Él. ¿Qué nos ha faltado? Nuestra decisión, nuestro compromiso en el caminar diario. Y podemos ser buenos cristianos, pero la palabra del Señor no habla de ser buenos, habla de ser disciplinados. La palabra del Señor habla de vivirla a la estatura de Cristo. Y cuando yo voy y miro la palabra, miro los evangelios, Cristo nos enseñó cómo caminar. Porque la palabra dice que por donde Él iba caminando, iba enseñando, iba exhortando, iba redarguyendo. Él no salió a pelear con la mujer samaritana. Él le dijo, razón tienes, 5 maridos has tenido y aún con el que estás viviendo ni siquiera es tu marido. La samaritana le dijo, tú, mi Señor, me vienes a pedir agua. El Señor no le dijo, no, es que como yo soy judío, usted me tire. No, ni siquiera le dijo, oiga, es que usted siendo samaritano. No, nada. Los que criticaron, pensaron y actuaron fueron los discípulos. Para Cristo fue una persona común y corriente, normal, con la que pudo hablar. La acepción de personas es nuestra. Por eso cuando miramos a Cristo y sus enseñanzas, leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas y todas las cartas que nos hablan de Cristo, ese es nuestro modelo perfecto. Es a Él al que debemos mirar para que tú y yo seamos ejemplo en el caminar diario. Dice que reivindicó a la mujer, exhortó al hombre y perdonó los pecados. ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo? Enseñó que el Padre nos debemos perdonar. Entonces nos habló del rencor y la amargura. Nos habló de compartir en amor, entonces nos habló del egoísmo. Nos dijo que todos éramos iguales y que Él, siendo el maestro, había lavado los pies para que se hiciera lo mismo. Nos está hablando de humildad, pero también nos está hablando de la altivez y el orgullo que tenemos. Si ven cómo sería diferente nuestro caminar si aplicáramos la palabra, si aprendiéramos de ella, si viviéramos en ella. La sociedad no está en crisis. Lo que está en crisis son nuestros principios y valores. Y muchos en el caminar diario están viendo tu caminar y es la única Biblia que consultan. ¿Qué encuentran de Dios en ti? Si tú eres la imagen de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, la boca de Dios, todo tú eres templo del Espíritu Santo,
con un Espíritu Santo activo o contristado. Y eso es el ejemplo que estamos dando en nuestro caminar diario. El ser ejemplos en el caminar diario es ser realmente lo que decimos que somos. Que si yo digo que soy cristiano, tengo que ser cristiano para poder impactar a otros. Por eso es que muchas veces sufrimos porque no nos impactamos ni nosotros mismos. Cuando el Señor dijo que nos debíamos amar a nosotros mismos para poder amar a las demás personas. Somos nosotros los llamados a hacerle frente. Ahora, no estoy diciendo que le estamos haciendo frente a la palabra, que para tardar esa palabra de que el amor de muchos se enfriará. Porque lo más triste es ver que al cristiano se le enfría el amor o pierde su primer amor. Aquí lo único que hemos hecho ha sido caminar en la estación de la... Y esto pueden ser dos cosas. Una prédica más. O dos, una exhortación del Señor para nuestro caminar diario. Todo está en nuestras manos y no nos hemos dado cuenta que en tus manos está la iglesia del Señor, tu primera iglesia, que es tu familia. Y es allí donde realmente somos, vivimos y existimos como realmente somos. Es tiempo de cambio. Es tiempo de ver que realmente necesitamos una nueva versión para el Señor. No porque la versión con la que venimos sea mala, sino porque la versión debe ser lo mejor para el Señor. Ya el Padre hizo la obra, ya el Hijo hizo la obra, ya el Espíritu Santo ha empezado a hacer la obra. Todo depende de la disposición de corazón. Tú y yo siendo ejemplo en el Señor para nuestra familia, para nuestro entorno, para donde quiera que vayamos y en especial para una sociedad que necesita tanto del Señor. No somos los que salimos a decir que la sociedad sacó al Señor. Seamos de los que salimos a entrar al Señor en la sociedad, porque la sociedad harto se ha metido con nosotros, porque nosotros no la hemos impactado. La iglesia que eres tú y que soy yo realmente necesita mostrar e impactar al Señor, del Señor, con el Señor, al mundo en que estamos viviendo. Es el tiempo. Es el tiempo de la iglesia, para la iglesia, por la iglesia, en la iglesia, que empieza en tu casa y camina en el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo, que hoy en día es difícil levantar hijos. Sería más fácil levantarlos bajo los preceptos del Señor. Y ahí bajaría nuestra intensidad. Si en lugar de darle el celular para los juegos y las películas, se lo damos para que juegue con la Biblia y aprenda de la Biblia, eso haría hombres y mujeres diferentes en el Señor. Si en lugar de comprar la novela de turno, el cuento de turno, le compras un cuento sobre la Biblia, sobre los héroes de la Biblia, pues van a ser diferentes y nuestra sociedad va a ser diferente. Es cierto, una golondrina no llena nido,
pero todos en el mismo propósito: será un nido diferente este mundo para el Señor. Por eso, ahí donde estás, evaluemos en nuestro corazón qué tan buen ejemplo hemos sido en nuestro caminar. Si realmente estamos mostrando a ese Cristo resucitado, o seguimos más bien crucificándonos en nuestras quejas y nuestras excusas, en nuestros quehaceres diarios, en lugar de estar, como dice la palabra, crucificados en el Señor. Pablo dice que vayamos a la cruz, crucifiquemos la carne, que es algo que debemos hacer diariamente, pero también nos enseña a que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo diariamente. La palabra dice que cada día es nuevo en el Señor y también debe ser nuevo en el Espíritu Santo. Hombres y mujeres comprometidos con Dios en una nueva versión para una sociedad diferente. Empieza desde la casa, con familias diferentes, familias de bendición, caminando en el Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a presentarnos, Señor. Sabemos, Padre misericordioso, que hemos permitido las fábulas, los cuentos. Hemos creído tantas cosas, Señor, y muchas veces es por desconocimiento o por no tomar tu palabra en serio, Señor. Papito Dios, el mundo examina, Señor, si lo que decimos ser somos, si lo que realmente nos aprendemos de memoria lo vivimos, Señor. Papito Dios, sabemos que no es malo aprendernos la Biblia, lo malo es que si la recitamos y no la aplicamos, no estamos siendo verdaderos cristianos. Cristiano es seguidor de Cristo, y como seguidores de Cristo debemos aplicar su ejemplo y su palabra. Ese hombre maravilloso que mientras estuvo en la tierra nos enseñó que todo era enseñanza y todo era aprendizaje, que no perdió oportunidad y que en cada persona que habló dejó algo profundo. El hombre que le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, el hombre que le dijo a la mujer: vete y no peques más. El hombre que sanó enfermedades físicas y espirituales. El hombre que levantó, pero que también exhortó. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Por eso hoy te damos gracias, Señor, por esa obra completa de Cristo, Padre misericordioso, la cual, de acuerdo a tu palabra, Señor, será recalcada, reargüida y exhortada por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, porque cada día nos haces ese llamado maravilloso a caminar en ti, en tu palabra. Cada día nos recuerda, Señor, que somos templo del Espíritu Santo y que si tenemos un corazón, Señor, acepto a ti, Padre misericordioso, tú y tu Hijo acamparán en nosotros, dice la palabra. Siempre nos hablas de comunión, siempre nos hablas de compañerismo, y esa fábula de individualidad, Señor, debe salir de nosotros, Padre amado. Por eso hoy te pedimos, Señor, en ese querer y hacer, Señor, que trabajemos, Padre misericordioso, para quitar todo egoísmo, toda altivez, todo orgullo, y podamos trabajar en la caridad, en la piedad, en la humildad, en la sencillez. Papito Dios, que podamos decir como Juan, Señor, que no somos dignos ni siquiera de amarrar el calzado. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos creído sobrados en ti, Señor, y en tu palabra.
Perdónanos, Señor, cuando hemos sido capaces de decir que ya sabemos y tú nos vuelves a recordar porque no hemos entendido. El entendimiento es aplicación y la aplicación es el resultado del entendimiento, pero también es el resultado del trabajo, Señor Padre misericordioso, en ese compromiso diario, Señor Padre amado, con respecto a tu palabra. Ese trabajo con amor, Señor, de escudriñar, Señor, de anhelar, Señor, tu palabra como esa leche, Padre misericordioso, que necesitamos tomar diariamente. Papito Dios, hoy necesitamos ser fuertes, Padre misericordioso, en esa nutrición excelente, Padre bondadoso, porque nos hablas desde la parte espiritual que se va a ver en la parte física y emocional, Señor. Papito Dios, en un mundo estresado, Padre misericordioso, muchos cristianos estresados, Señor, por desnutrición. Papito Dios, en un mundo de desesperanza, Señor, muchos cristianos desesperanzados, Señor, porque no nos hemos nutrido en tu palabra, Señor. Una y otra vez, Señor, nos dices que tu palabra es un alimento diario y no un manjar para ocasiones especiales. Papito Dios, que si nos preocupamos por 3, por 5 comidas diarias, Señor, nos preocupemos también, Padre misericordioso, en lo espiritual por 5, 7, 9 comidas espirituales. Padre amado, que cada día, Señor, en ese nuevo amanecer sea una nueva relación contigo más fuerte, en un crecimiento espiritual, Señor. Papito Dios, que nuestro anhelo y nuestra búsqueda, Señor, sea llegar a la estatura de Cristo, Padre misericordioso. Menguar para que Él crezca, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén, amén y amén. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.